Cuando aquella arma fría tocó mi frente, con mis propios hermanos sosteniendo el gatillo, entendí que la inocencia muere de una manera que nadie te advierte. Buenos días, mis queridos. Aquí está doña Zuleida, 76 años a cuestas, hablando directamente desde mi mecedora en Veracruz, sur de México. El ventilador está girando como loco, porque este calor veracruzano no da tregua. Pero el corazón está ligero hoy. Gracias a Dios. La vida me enseñó que hasta los días más oscuros tienen su fin. Antes de comenzar esta historia que guardé dentro de mí por más de 60 años, quería pedirles un favorcito del corazón. Suscríbanse aquí al canal Memorias de las Abuelas. Dejen su like, que no cuesta nada, y cuéntenme en los comentarios desde qué rinconcito de México o Latinoamérica me están viendo. Esto me ayuda muchísimo a seguir compartiendo mis historias y tal vez ayudar a otras personas que pasaron por situaciones difíciles como yo pasé. La vida no siempre es un jardín de rosas, pero juntos el camino se hace menos pesado, ¿no es cierto? También comenten cuántos hermanos tienen y cómo los trataban. Los míos, aunque eran de sangre, me trataban como basura. Y hoy voy a contarles esto. Nací en 1949 en una casita sencilla de madera con tejas de barro muy cerquita del río Papaloapan. Éramos una familia de clase media-baja, como se decía en la época. Ni ricos ni pobres, de más o menos. Mi padre, Sebastián, trabajaba como gerente de una maderera, un hombre honesto que se despertaba con las gallinas y solo volvía cuando el sol ya se había escondido. Mi madre, Guadalupe, cuidaba de la casa y de nosotros 3 hijos. Yo, la más pequeña y única niña, y mis 2 hermanos gemelos, Antonio y Alberto, 5 años mayores que yo. Nuestra casa era pequeña pero arreglada. 3 cuartos, una sala que se juntaba con la cocina y un patio con árboles de guayaba, mango y tamarindo. Las paredes eran delgadas, se podía oír todo lo que pasaba en cualquier rincón. Teníamos una vida sencilla, pero nunca faltó comida en la mesa o ropa limpia para vestir. Mi padre insistía en que fuéramos a la escuela todos los días. Decía que el estudio era la única herencia que nadie podía quitarnos. Yo era una niña tranquila, de esas que viven en las nubes. Me gustaba jugar con mis muñecas de trapo que mi madre cosía, recoger frutas en el patio, escuchar las historias que mi padre contaba después de cenar. Era flaquita, pelo rizado siempre recogido en 2 trenzas, rodillas siempre raspadas de tanto subir a los árboles. Todo el mundo decía que era la cara de mi padre, especialmente los ojos grandes, castaños, curiosos con el mundo. Mis hermanos eran lo opuesto a mí, inquietos, revoltosos, de esos niños que no se quedan quietos ni un minuto. Todo el mundo decía que eran diablillos en forma de personas, pero mi padre siempre decía que era solo energía de niños sanos. Eran idénticos en apariencia. Solo mi madre podía diferenciarlos a la primera. Tenían el carácter de mi madre, ese modo más expresivo de hablar alto, de reírse de todo. La vida seguía su ritmo normal en nuestro pueblito. Todo el mundo se conocía. Las puertas se quedaban sin llave. Los niños jugaban en la calle hasta el anochecer. Los domingos eran días de misa por la mañana y almuerzo en familia después. A veces íbamos a pescar al río, otras veces recibíamos visitas de los vecinos para un café con pan de elote. Era una vida sencilla pero feliz. Mi padre era mi héroe. Tenía un aire serio, hablaba poco, pero cuando prestaba atención lo hacía por completo. Me enseñaba a leer, a contar, a reconocer los pajaritos por su canto. Los fines de semana me llevaba en la parte trasera de su bicicleta hasta la placita. Me compraba una paleta de mango y se quedaba escuchándome parlotear sobre las cosas de la escuela. Él tenía un cariño especial por mí, tal vez por ser la más pequeña, tal vez por ser la única niña. Mis hermanos a veces se burlaban, decían que yo era la preferida, pero mi padre siempre decía que amaba a cada hijo de manera diferente, pero con la misma intensidad. Mi madre ya era más distraída. No es que no nos amara, pero siempre tenía 1000 cosas que hacer y 1000 asuntos que conversar con las vecinas. Era de ese tipo de persona que no puede quedarse quieta en casa, siempre visitando a alguien, siempre intercambiando recetas, siempre comentando la vida ajena.
Mi lengua es afilada, pero mi corazón es blando, decía riendo. Dejaba la comida lista temprano en la mañana y luego salía a dar una palabrita con doña Neusa o doña Carmita. Y esa palabrita se convertía en horas de charla en el portón. En esa época yo tenía unos 9 años. Estaba en tercer grado de la escuela primaria. Era buena alumna, cuidadosa, de esas que la maestra siempre elogiaba en las reuniones. Mis hermanos ya estaban con 14 en la secundaria y estudiaban por la mañana, mientras yo iba a la escuela por la tarde. Ellos no eran tan dedicados a los estudios. Siempre llevaban notas de la maestra, pero eran listos, pasaban de años siempre por los pelos. Nuestra rutina cambió completamente cuando mi padre recibió una propuesta de trabajo que no podía rechazar. Era para supervisar la apertura de una nueva sucursal de la maderera en Poza Rica, en el norte del estado. Significaba estar 3 meses lejos de casa, pero el pago sería el doble del salario normal, con promesa de ascenso cuando volviera. El dinero haría diferencia. Estábamos necesitando cambiar el techo de la casa que ya goteaba cuando llovía fuerte. Y mis hermanos estaban necesitando material nuevo para la escuela. Recuerdo el día que anunció el viaje. Estábamos cenando, comiendo ese pollo con mole que solo mi madre sabía hacer bien. Se aclaró la garganta, dejó el tenedor en el plato y dijo con esa voz grave suya: «Tengo una noticia que dar. Necesito viajar por trabajo durante unos 3 meses». Mi madre casi tira la jarra de agua. «¿3 meses, Sebastián? Es mucho tiempo». Él explicó sobre la propuesta, sobre cómo no podía rechazarla, sobre cómo el dinero sería bueno para la familia. Mis hermanos no parecieron muy afectados. Los adolescentes raramente se preocupan por estas cosas, pero yo quedé devastada. Mi padre, mi protector, mi héroe, lejos por tanto tiempo, parecía el fin del mundo para una niña de 9 años. ¿Y quién me va a llevar a la plaza el domingo? ¿Quién me va a contar cuentos antes de dormir?, pregunté con la voz entrecortada. Mi padre me jaló a su regazo, aunque yo ya estaba grandecita para eso. «Pasará rápido, Susu, y cuando regrese traeré un regalo muy bonito para mi princesa». En los días previos al viaje, mi padre me dio atención doble. Me llevó a pescar, me enseñó a hacer un barquito de papel que realmente flotaba, prometió escribir cartas cada semana. La víspera de su partida, me llamó a su cuarto, abrió el cajón de la mesita de noche y me mostró algo que nunca había visto antes. Una pistola. «Esta es para proteger la casa, Susu. Queda guardada aquí debajo de la almohada de tu madre. No es un juguete, es peligrosa. Nunca, nunca toques esto, ¿entendido? Si se necesita, solo mamá puede usarla». Me quedé mirando fascinada y asustada aquel objeto oscuro y misterioso. Asentí con la cabeza, seria. Mi padre no era hombre de tener armas. Siempre decía que quien busca problemas los encuentra, quien anda armado, más aún. Pero en aquella época el interior no era tan seguro, y con él fuera de casa por tanto tiempo, pensó que era mejor dejar alguna protección. En la mañana de su partida, mi padre abrazó a cada uno de nosotros, dio recomendaciones a mis hermanos para que ayudaran en casa, les pidió que se comportaran. Le dijo a mi madre que cuidara las cuentas, que no dejara faltar nada. Cuando llegó mi turno, se arrodilló para quedar a mi altura. Tomó mis manos pequeñas entre sus manos grandes y callosas. «Susu, tú eres la luz de la casa. Aunque papá esté lejos, quiero que sigas brillando, estudiando, siendo esa niña maravillosa que eres. ¿Lo prometes?». Lo prometí tragándome el llanto. Me abrazó fuerte, me dio un beso en la frente y subió al autobús que lo llevaría primero hasta Ciudad de México, después a Poza Rica. Me quedé saludando hasta que el autobús se volvió solo un puntito en el camino de tierra. En los primeros días sin mi padre, la casa parecía vacía, demasiado silenciosa. Mi madre intentaba mantener todo funcionando como antes, pero se notaba que estaba sobrecargada. No estaba acostumbrada a lidiar sola con las cuentas, con las decisiones, con 3 hijos. Pronto su rutina de visitar a las vecinas volvió con fuerza. Creo que era su manera de aliviar la soledad y el peso de la responsabilidad. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Con mi madre siempre en casa de las vecinas y mi padre lejos, mis hermanos comenzaron a volverse más atrevidos. Al principio eran solo pequeñas transgresiones.
Faltar a clase para ir a pescar, fumar a escondidas en el patio, llegar más tarde a casa. Mi madre les reñía cuando lo descubría, pero no tenía la misma autoridad que mi padre. Y además, raramente lo descubría. Estaba demasiado ocupada con sus propias distracciones. Comencé a notar también un cambio en la manera en que mis hermanos me trataban. Antes era solo la burla normal entre hermanos. Jalarme el pelo, esconder mis juguetes, asustarme con sapos y lagartijas. Pero ahora había algo diferente, una forma de mirar, de hablarme, que me hacía sentir incómoda sin que supiera explicar por qué. La situación financiera también empezó a apretarse. El dinero que mi padre dejó se estaba acabando, y su pago solo vendría a fin de mes. Mi madre comenzó a economizar en las compras, en el gas, en la luz. Mis hermanos se quejaban de que faltaba esto o aquello, que sus compañeros tenían cosas que ellos no tenían. Yo era pequeña, no entendía muy bien estas dificultades, pero sentía la tensión creciendo en casa. Las cartas de mi padre llegaban como había prometido, cada semana. Estaban escritas con esa letra bonita suya, contando sobre el trabajo, sobre la ciudad nueva, siempre con un mensajito especial para mí al final. Yo las guardaba todas debajo de mi almohada. Las releía antes de dormir, intentando imaginar su voz leyendo aquellas palabras. Yo no sabía, en mi inocencia de 9 años, que aquella partida de mi padre marcaba el fin de mi infancia tranquila. No sabía que los próximos meses cambiarían para siempre el rumbo de mi vida. Dejarían marcas tan profundas que ni el tiempo sería capaz de borrar completamente. No sabía que su ausencia abriría espacio para un horror que ninguna niña debería conocer. Como mi padre siempre decía, la vida tiene esas cosas, Susu. A veces estamos nadando en aguas tranquilas y de repente viene una corriente que no esperábamos. La corriente estaba llegando y yo, pequeña e ingenua, no estaba lista para lo que vendría después. Con mi padre lejos, nuestra casa cambió como cambia el tiempo del verano al invierno. De repente y por completo. El primer cambio que noté fue en el comportamiento de mis hermanos. Antonio y Alberto, que antes solo me molestaban con bromas tontas, comenzaron a mirarme de una manera diferente, una manera que me daba escalofríos sin que yo entendiera por qué. Recuerdo bien la primera vez que sentí que algo estaba realmente mal. Era una tarde de sábado, de esas bien calurosas de enero. Mi madre había ido a casa de doña Neusa a ayudar a hacer dulces para la kermés de la iglesia. Dejó la comida lista, una olla de frijoles, arroz y unos huevos fritos, y me dijo que no saliera de casa. Mis hermanos se quedaron a cargo de mí. Yo estaba en el patio jugando debajo del árbol de mango con mis muñecas de trapo cuando aparecieron los dos. Tenían esa sonrisita extraña que hoy, mirando hacia atrás, reconozco como la primera señal de peligro. «¿Y bien, Susu, quieres jugar con nosotros?», preguntó Antonio sentándose a mi lado. Me puse toda animada. Mis hermanos nunca me invitaban a jugar. Siempre decían que yo era demasiado pequeña, demasiado molesta, demasiado niña. Respondí que sí inmediatamente, guardando mis muñecas. «Vamos a jugar al doctor», dijo Alberto intercambiando una mirada con su hermano. «Tú serás la paciente». Me pareció divertida la idea. En mi inocencia, imaginé que sería como los juegos que hacía con mis amigas de la escuela. Fingir que tenía fiebre, tomar medicina de mentira, recibir una inyección de mentiritas en el brazo. Me llevaron a su cuarto, cerraron la puerta. Nunca olvidaré el sonido de aquella puerta cerrándose, el clic de la manija que parecía sellar mi destino. El cuarto estaba medio oscuro, con las cortinas cerradas, y olía a calcetín sucio, y ese olor característico de cuarto de niño adolescente. «Acuéstate en la cama», ordenó Alberto. «Los doctores necesitan examinar a la paciente». Obedecí sin sospechar nada. Era solo un juego, ¿no? Fue entonces cuando empezó. Las manos de ellos, que ya no eran manos de niños, tocando donde no debían, las miradas que intercambiaban entre sí, las risitas, los comentarios que yo no entendía. «Quédate quietecita, Susu. Los doctores saben lo que están haciendo». Comencé a sentir una incomodidad, una vocecita dentro de mí diciendo que aquello no estaba bien. Intenté levantarme, pero Antonio sujetó mis brazos. «Si le cuentas a alguien, diremos que fuiste tú quien quiso jugar a esto. Nadie te creerá».
Aquella tarde no llegó a ocurrir lo peor. Fue más como un ensayo para lo que vendría después. Me tocaron por encima de la ropa. Dijeron cosas que me dejaron confusa y avergonzada, pero pararon cuando oyeron el portón golpeando. Mi madre volviendo antes de lo que esperaban. Salí de su cuarto temblando, con una sensación extraña de que había hecho algo malo, aunque sin entender exactamente qué. Durante la cena no conseguí mirarlos. Mi madre preguntó si me sentía mal. Dijo que estaba muy callada. Negué con la cabeza. Empujé la comida en el plato. ¿Cómo explicar algo que ni yo misma entendía? Aquella noche, acostada en mi cama, pensé en escribir a mi padre, contarle lo que había pasado, pedirle que volviera. Pero las palabras de Antonio resonaban en mi cabeza. Nadie te va a creer. Y además, ¿qué palabras usaría? No sabía nombrar lo que había ocurrido. Solo sabía que me sentía sucia, confusa, traicionada. Los días siguientes fueron una pesadilla en cámara lenta. Mis hermanos comenzaron a crear situaciones para quedarse solos conmigo. Inventaban recados falsos de mi madre diciendo que iba a tardar. Decían que necesitaba bañarme y se ofrecían a ayudarme, algo que nunca habían hecho antes. Creaban juegos nuevos, todos con reglas extrañas que siempre terminaban con ellos tocándome o haciéndome tocarlos a ellos. Yo intentaba evitar quedarme cerca de ellos lo máximo posible, ir a casa de mis amigas después de la escuela, pero no siempre conseguía escapar. Y cada vez que ocurría, ellos se volvían más atrevidos, iban más lejos, como si probaran hasta dónde podían llegar sin ser descubiertos. Y mi madre, ella no se daba cuenta de nada. Estaba demasiado ocupada con sus propias preocupaciones. El dinero que se acababa antes de fin de mes, las cuentas que llegaban, los chismes del barrio que la distraían de los problemas de casa. Cuando yo intentaba quedarme pegada a ella, se quejaba. «Niña, ve a jugar, deja a tu madre respirar un poco». No entendía que yo estaba intentando protegerme. Las cartas de mi padre seguían llegando, una por semana. Las esperaba como quien espera la salvación. En mis respuestas escribía sobre la escuela, sobre el clima, sobre las frutas del patio que estaban maduras, nunca sobre lo que realmente importaba. ¿Cómo poner en el papel algo que apenas comprendía? ¿Cómo manchar el papel con palabras que me hacían sentir vergüenza solo de pensar en ellas? Una tarde, volviendo de la escuela, encontré a Antonio solo en casa. Dijo que Alberto había ido a jugar fútbol, que mamá estaba en casa de doña Carmita ayudando con un pastel de cumpleaños. Intenté volver a la calle. Dije que iba a jugar a casa de Lucha, mi amiga que vivía 3 casas después de la nuestra. Él sujetó mi brazo con fuerza. «Ni lo pienses, Susu. Hoy vas a hacer lo que yo te ordene». Intenté soltarme, pero él era mucho más fuerte. Me arrastró a su cuarto y me tiró en la cama. Comencé a llorar, a suplicarle que me dejara ir. «No llores, hermanita, te va a gustar, ya verás». Cerré los ojos con fuerza, deseando que aquello acabara pronto, que alguien llegara, que ocurriera un milagro. Pero nadie vino, ningún milagro ocurrió. Cuando finalmente me soltó, corrí al baño, me encerré allí, me acurruqué en la esquina de la ducha, encendí la regadera para ahogar el sonido de mi llanto. Dejé que el agua cayera sobre mí, aunque estuviera vestida, como si pudiera lavar lo que había sucedido. Me quedé allí hasta oír a mi madre llegar, hasta tener la certeza de que no estaría sola con él nuevamente. Durante la cena, él actuaba como si nada hubiera pasado. Reía, contaba historias de la escuela, comía con apetito. Yo apenas conseguía tragar, sentía el estómago revuelto. Cuando mi madre preguntó por qué tenía el pelo mojado, fue él quien respondió. «Estaba jugando con la manguera en el patio. ¿No es así, Susu?». Asentí en silencio, incapaz de contradecirlo, incapaz de encontrar mi voz. Las semanas pasaban arrastrándose. Lo que comenzó con uno de ellos pronto incluyó a los 2 nuevamente. Crearon un sistema, un juego enfermizo donde se turnaban, donde competían para ver quién conseguía ir más lejos, quién conseguía hacerme llorar más, quién inventaba el juego más perverso. Comencé a cambiar. Ya no era aquella niña alegre y parlanchina que vivía en las nubes. Me volví callada, asustada, siempre mirando por encima del hombro. En la escuela mis calificaciones bajaron. La maestra llamó a mi madre para hablar.
Dijo que parecía distraída, triste. Mi madre lo atribuyó a la falta del padre. Dijo que yo siempre fui muy apegada a él, que era solo una fase. Una fase, como si el infierno que yo vivía pudiera resumirse en una simple fase. Por las noches soñaba con el regreso de mi padre. Lo imaginaba llegando de sorpresa, dándose cuenta de que algo estaba mal, preguntándome con esa manera tranquila suya qué había pasado. Y en el sueño, yo conseguía contárselo. Las palabras salían fáciles, fluidas, y él me creía, me protegía, hacía que todo volviera a la normalidad. Pero en la vida real, las palabras se quedaban atascadas en mi garganta como espinas. En las pocas veces que intenté dar indicios de lo que estaba pasando, nadie entendió o nadie quiso entender. Mamá, no quiero quedarme sola con los muchachos. Qué tontería, Susu. Son tus hermanos. Están cuidándote. Mamá, ellos entran al baño cuando me estoy bañando. Son muchachos, no hay malicia. Y tú ya estás grandecita. Deberías cerrar la puerta con llave. ¿Cómo explicar que ellos forzaban la cerradura? ¿Que me amenazaban si gritaba? ¿Que juraban que nadie me creería porque yo era solo una niña inventando historias? El tiempo pasaba, y con él, mi esperanza de que aquello tuviera un fin. Comencé a creer que tal vez fuera así en todas las familias cuando el padre viajaba, que tal vez fuera normal, y yo estaba exagerando. La mente de una niña es así. A falta de referencias, intenta normalizar hasta el más absurdo de los horrores. Fue más o menos en esa época que descubrí el diario de mi abuela, guardado en una caja vieja en el fondo del armario de mi madre. Estaba buscando un listón para el cabello cuando lo encontré. Un cuaderno de tapa dura, amarillento por el tiempo, con una caligrafía menuda y organizada. Comencé a leer por curiosidad, pero pronto me vi absorta en aquellas páginas. Mi abuela, que murió antes de que yo naciera, contaba su vida desde los 12 años. Y entre relatos del cotidiano, fiestas, trabajo en el campo, encontré algo que me hizo congelar. Ella también había sufrido abusos, en su caso por el tío que vivía con la familia. Y nadie le creyó cuando intentó contarlo. Fue como encontrar un espejo a través del tiempo, una conexión con alguien que había pasado por el mismo horror, que había sentido la misma soledad, la misma impotencia. De cierta forma, fue reconfortante saber que no estaba loca, que lo que estaba ocurriendo era realmente malo, que mis sentimientos eran válidos. Pero el diario también me mostró algo más. Mi abuela nunca consiguió justicia. El tío continuó viviendo con la familia, continuó abusando de ella por años, hasta que ella huyó de casa a los 16 años para casarse con mi abuelo. ¿Sería ese mi destino también? ¿Aguantar en silencio hasta ser lo suficientemente mayor para huir? La idea me aterrorizaba. No quería esperar años. No sabía si conseguiría sobrevivir años en aquel infierno. Necesitaba hacer algo. Necesitaba que aquello parara. Fue entonces cuando comencé a planear. Si nadie creería en mi palabra contra la de ellos, necesitaba pruebas. Necesitaba atraparlos infraganti o conseguir que confesaran de una manera que no pudieran negar después. Yo tenía solo 9 años, pero la necesidad agudiza el ingenio, como decía mi abuela en su diario. Comencé a prestar atención a los patrones, a los horarios, a los hábitos de ellos. Percibí que era siempre los martes y jueves que mi madre iba a ayudar a doña Neusa con los trabajos de la iglesia, que era siempre después del almuerzo del domingo que ella tomaba una siesta más larga, que los lunes por la noche iba al rosario en la capilla, tardaba casi 2 horas fuera. Percibí también que mis hermanos no eran tan listos como pensaban, eran previsibles, seguían siempre el mismo guión. Primero las conversaciones, los juegos aparentemente inocentes, después los toques, las amenazas veladas y por fin el horror propiamente dicho. Y lo más importante, descubrí que tenían miedo. Miedo de ser pillados, miedo de lo que mi padre haría si descubriera, miedo de perder la imagen de buenos muchachos que mantenían ante los demás. Ese miedo sería mi arma. Pero antes de que pudiera poner en práctica cualquier plan, ocurrió algo que lo cambió todo, que aceleró el curso de los acontecimientos de una manera que nadie podría prever. Y todo por causa de una tarea olvidada en la mesa de la cocina, un pedazo de papel que confundí con basura y que sería la mecha para el día más terrible de mi vida.
Era un jueves cuando todo se derrumbó definitivamente. Lo recuerdo porque había hecho examen de matemáticas en la escuela y estaba orgullosa de haber acertado toda la tabla de multiplicar. Llegué a casa animada, queriendo contárselo a alguien, pero no había nadie. Solo aquel silencio pesado de la casa vacía que ya había aprendido a temer. Fui a la cocina a comer algo. Mi madre había dejado un plato de tamales separado para mí. En la mesa vi varios papeles esparcidos. Algunos parecían cuentas, otros eran hojas arrugadas. Mientras comía comencé a organizar el desorden. Me gustaba dejar las cosas arregladas para que mi padre, cuando volviera, viera que yo había cuidado bien la casa. Entre los papeles había una hoja toda garabateada con manchas de salsa. Parecía basura, de esos borradores que uno tira. Sin pensar mucho, la arrugué y la tiré a la basura junto con los restos de comida. Terminé de comer, lavé mi plato como mi madre me había enseñado y fui a mi cuarto a hacer la tarea. No habían pasado ni 2 horas cuando la puerta de entrada se cerró con fuerza. Oí los pasos pesados de mis hermanos, las voces alteradas. Estaban buscando algo, abriendo cajones, maldiciendo. Mi corazón se aceleró. Aquel instinto de presa que siente al depredador cerca. «¡Susu! ¿Dónde estás?», gritó Alberto, la voz más grave que lo normal. Me encogí en la esquina de la cama, abrazando mi cuaderno como si fuera un escudo. Ellos nunca me habían llamado así, con tanta rabia. ¿Qué había hecho? La puerta de mi cuarto se abrió de golpe. Los dos estaban allí, el rostro rojo, los ojos brillando de una manera que me heló hasta el alma. «¿Dónde está nuestro trabajo de ciencias?», preguntó Antonio avanzando hacia mí. Estaba en la mesa de la cocina. Fue entonces cuando entendí. Aquel papel garabateado, manchado, que parecía basura, era el trabajo de ellos. El trabajo que valía la mitad de la calificación del bimestre, que el profesor les había dado un mes para hacer, que dejaron para última hora como siempre. Yo no sé. Tartamudeé, pero recordé en el mismo momento. Había un papel sucio en la mesa. Pensé que era basura. Los dos intercambiaron una mirada que conocí demasiado bien. Aquella mirada de quien decidió que yo iba a pagar caro. «¿Lo tiraste a la basura?». Alberto agarró mi brazo con tanta fuerza que dejó las marcas de los dedos. «¿La basura que mamá ya llevó al patio y quemó antes de salir?», asentí temblando. Ellos habían pasado el mes entero dándole largas. Dejaron para hacer el trabajo en la última noche y ahora no tenían nada para entregar. Y en su cabeza, la culpa era mía. «Vas a pagar por esto, mocosa», gruñó Antonio jalando mi cabello hacia atrás con fuerza. Me arrastraron a su cuarto. Intenté gritar, debatirme, pero eran 2 contra 1, adolescentes contra una niña. En el cuarto, cerraron la puerta con llave. Alberto sujetó mis brazos mientras Antonio rasgaba mi ropa. Yo lloraba, suplicaba, decía que no lo había hecho a propósito, que podíamos buscar en la basura del patio, revolver las cenizas. «Cállate la boca». Antonio me dio una bofetada en la cara que hizo que mis oídos zumbaran. «Lo arruinaste todo a propósito. Siempre quisiste fastidiarnos». Cerré los ojos, rezando a Dios, a la Virgen, a mi padre que estaba lejos, a cualquiera que pudiera salvarme. Pero nadie vino. Lo que ocurrió en aquel cuarto aquella tarde fue más allá de todo lo que habían hecho antes. No fue solo el abuso al que ya estaba terriblemente acostumbrada. Fue crueldad deliberada, venganza pura, la explosión de una rabia que tal vez ni siquiera estaba dirigida a mí, sino a todo. Al padre ausente, a la madre distraída, a sus propios fracasos. Cuando terminaron con lo que llamaban juego, pensé que tendría fin, que lo peor ya había pasado. Estaba equivocada. «Ahora vamos a enseñarte una lección que nunca olvidarás», dijo Alberto abriendo el cajón de su cómoda. Sacó de allí una navaja de esas que los muchachos del interior siempre llevan. Abrí mucho los ojos, paralizada de miedo. ¿Qué iban a hacer? ¿Cortarme? ¿Matarme? «Vamos al cuarto de los viejos», ordenó Antonio arrastrándome por el pasillo. En el cuarto de mis padres me tiraron en la cama. Fue cuando Antonio levantó la almohada y sacó de allí aquello que mi padre había mostrado antes de viajar. La pistola. Mi sangre se heló en las venas. «No, por favor», conseguí decir entre sollozos. «Papá dijo que es peligrosa, que no se puede tocar». «Papá no está aquí»,
rió Alberto tomando el arma de la mano de su hermano, apuntando a mi cabeza. Y cuando vuelva, tal vez no encuentre más a su hijita querida. Sentí el metal frío tocar mi frente. Cerré los ojos, segura de que iba a morir allí mismo, en la cama de mis padres, a manos de mis propios hermanos. Mi pequeño cuerpo temblaba tanto que la cama crujía. ¿Sabes qué vamos a hacer? Antonio tomó el arma de vuelta, una sonrisa enfermiza en su rostro. Vamos a ver si esta muñequita se rompe por dentro. Lo que vino a continuación fue tan terrible que durante años no pude hablar de ello. Aún hoy, a los 76 años, siento mi cuerpo tensarse al recordarlo. Ellos usaron el cañón de aquella arma para lastimarme de la peor forma posible. No voy a entrar en detalles, porque hay cosas que no deben ser dichas en voz alta, horrores que no merecen ser revividos. Solo sé que cuando terminaron, yo estaba sangrando, llorando tanto que apenas conseguía respirar. Me sentía desgarrada por dentro, como si algo fundamental hubiera sido roto en 1000 pedazos. Si le cuentas a alguien, la próxima vez jalamos el gatillo de verdad, amenazó Alberto, guardando el arma debajo de la almohada. Y si mamá pregunta por qué estás sangrando, dile que te caíste en el patio. ¿Entendido? Asentí, incapaz de hablar. Ellos salieron del cuarto, dejándome allí, destruida en todos los sentidos posibles. No sé cuánto tiempo estuve acostada, paralizada por el dolor y el terror. Cuando finalmente conseguí moverme, me arrastré hasta el baño. El agua de la ducha ahora no lavaba solo lágrimas, sino sangre, mi sangre. Y por más que frotara, la sensación de suciedad no se iba. Oí el portón cerrándose, mi madre volviendo de casa de la vecina. En pánico, me vestí como pude. Escondí en el fondo del cesto de ropa sucia las prendas manchadas de sangre. Volví a mi cuarto. Me envolví debajo de las cobijas, fingiendo que estaba dormida. Mi madre vino a verificar por qué no había aparecido para cenar. Fingí que tenía dolor de cabeza, que solo quería dormir. Ella puso su mano en mi frente. Dijo que no parecía tener fiebre. Debe ser cansancio, mamá. Murmuré sin volverme para mirarla. Sabía que si veía sus ojos, me derrumbaría, lo contaría todo. Está bien, hija. Mañana estarás mejor. Pero no estaba mejor al día siguiente, ni al otro, ni en la semana siguiente. El dolor físico disminuyó, pero la herida en el alma parecía que nunca cicatrizaría. No conseguía comer bien, dormir bien, concentrarme en la escuela. Vivía en estado de alerta constante, sobresaltada con cualquier ruido, aterrorizada con la idea de quedarme sola con mis hermanos de nuevo. Ellos parecían satisfechos con el daño que habían causado. En los días que siguieron, apenas me miraban, como si fuera invisible. A veces Antonio pasaba por mí en el pasillo y susurraba: «Tic-tac, la pistola está esperando», solo para verme temblar de miedo. Mi madre, como siempre, no se daba cuenta de nada, o tal vez se daba cuenta y prefería no ver. No sé. Solo sé que una noche, mientras lavaba los platos de la cena, la oí comentando con la vecina por teléfono. «Susu anda tan extraña, Neusa, callada, asustada. Apenas reconozco a mi hija». Una parte de mí quería gritar: «Es porque ya no soy tu hija, soy solo lo que quedó de ella después de lo que tus hijos hicieron». Pero me callé, como siempre. El miedo era mayor que cualquier otro sentimiento. Las cartas de mi padre ahora traían preocupación. «Tu madre dice que andas tristecita, Susu. ¿Qué pasó? Cuéntale a papá». ¿Cómo contar? ¿Cómo poner en el papel algo tan terrible? Y aunque contara, él estaba demasiado lejos para protegerme. Y cuando volviera, la palabra de los dos contra la mía, los buenos muchachos estudiosos, ayudantes de mamá, contra la niñita llorona que inventa historias. 2 semanas después de aquel día horrible, recibí la noticia de que mi padre volvería antes de lo previsto. La obra había terminado antes. Estaría en casa en 3 días. Sentí una mezcla de alivio y pavor. Alivio porque con él en casa, tal vez los abusos pararían. Pavor porque, ¿y si no me creía? ¿Y si esto creaba una guerra que destruiría a nuestra familia? ¿Y si mis hermanos cumplían la promesa de lastimarme aún más? Aquella noche, sola en mi cuarto, tomé una decisión. No podía continuar así. No podía vivir con aquel miedo, aquel dolor, aquella sensación constante de peligro. Necesitaba hacer algo,
cualquier cosa para que la verdad saliera a la luz, pero de una manera que fuera imposible negar, de una manera que me protegiera de las consecuencias. Me senté en la cama, tomé mi cuaderno de la escuela y comencé a elaborar un plan. Un plan que una niña de 9 años jamás debería necesitar crear. Un plan nacido de la desesperación, de la necesidad de supervivencia. Un plan que cambiaría el rumbo de mi vida y de mi familia para siempre. Porque una cosa había aprendido en aquellas semanas de horror. A veces, cuando nadie más puede salvarte, necesitas encontrar una manera de salvarte a ti misma. Con el arma, ellos pensaron que me habían roto por completo. Lo que no sabían es que a veces es necesario romperse para reconstruir algo más fuerte, como esos huesos que se curan más resistentes después de una fractura. Yo estaba rota, sí, pero de las grietas de mi alma infantil algo nuevo comenzaba a surgir, una fuerza que no sabía que tenía, una determinación nacida del dolor más profundo. Y con esa nueva fuerza, ese nuevo propósito, comencé a trazar en el papel lo que sería mi venganza. No una venganza de sangre o violencia, de eso ya había tenido suficiente para varias vidas, sino una venganza de justicia, de verdad, de luz sobre las sombras que habían consumido mi infancia. Mientras escribía, lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras. Pero esta vez no eran lágrimas solo de dolor o miedo. Eran lágrimas de determinación, de resolución, de quien finalmente ve un camino fuera de la oscuridad. Pasé la noche entera elaborando mi plan, escribiendo y tachando ideas en mi cuaderno a la luz de la lámpara vieja. El sueño no venía. ¿Cómo podría, con el peso de todo lo que había ocurrido, con el miedo de lo que aún podría ocurrir? El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente llegué a una estrategia que parecía tener posibilidades de funcionar. Sabía que necesitaba pruebas. No bastaba mi palabra contra la de ellos. Nadie creería a una niña de 9 años acusando a los buenos muchachos de la familia. Necesitaba algo concreto, innegable, que obligara a todos a ver la verdad que se escondía en aquella casa aparentemente normal. La primera parte del plan era la más complicada: conseguir que ellos confesaran, preferiblemente delante de alguien además de mí. La idea me vino cuando recordé la grabadora que mi padre había traído de un viaje a Ciudad de México 2 años antes. Era un aparato nuevo, moderno para la época, que grababa en casetes. Mi padre lo usaba para grabar canciones de la radio para mi madre, que adoraba a José José. A la mañana siguiente, mientras todos desayunaban, anuncié que iría a casa de mi amiga Lucha después de la escuela. Mi madre asintió distraída, ocupada en untar mantequilla en el pan. Mis hermanos ni levantaron la mirada. Desde el día de la pistola me trataban como si fuera invisible, lo que irónicamente me daba cierta libertad de movimientos. En la escuela apenas conseguí prestar atención en las clases. Mi mente estaba totalmente ocupada con los detalles del plan. Cuando sonó la campana, en vez de ir a casa de Lucha como había dicho, volví directamente a casa. Sabía que no habría nadie allí. Mi madre tenía cita con el médico de la ciudad programada semanas antes, y mis hermanos siempre se quedaban jugando fútbol en la plaza después de clase. Entré sigilosamente, como si fuera una intrusa en mi propia casa. Fui directamente al armario de mi padre donde guardaba la grabadora. Estaba allí, empolvada, sin uso desde hacía meses. La probé para ver si aún funcionaba. El corazón se me aceleró cuando las luces del panel se encendieron. Encontré un casete virgen en el cajón. Lo puse en el aparato. Apreté el botón rojo de grabar para probar. Dije algo tonto. Rebobiné, apreté play. Mi voz salió por el altavoz, un poco distorsionada, pero perfectamente comprensible. Perfecto. Ahora venía la parte más difícil: encontrar un escondite para la grabadora, un lugar donde pudiera captar las voces sin ser descubierta. Después de examinar varios rincones de la casa, decidí por el armario del pasillo, aquel que quedaba entre el cuarto de mis padres y el cuarto de mis hermanos. Tenía un hueco en el fondo, detrás de las toallas, donde el aparato cabía perfectamente. Desde allí captaría cualquier conversación en volumen normal en el pasillo o en los cuartos con las puertas abiertas. Instalé la grabadora, probé una vez más y salí de casa tan discretamente como había entrado. Fui realmente a casa de Lucha,
a pasar algunas horas para que mi coartada fuera verdadera si alguien preguntaba. Cuando volví, ya al final de la tarde, la casa estaba movida. Mi madre había vuelto del médico. Mis hermanos estaban en la sala viendo televisión. Actué normalmente, o lo más normal que conseguía, con el corazón latiendo como un tambor en el pecho. Nadie notó nada diferente. Nadie sospechó del pequeño aparato escondido en el armario, silenciosamente grabando cada sonido de la casa. El plan tenía 3 fases. La primera era conseguir la confesión grabada. La segunda era garantizar que mi madre escuchara esa grabación, pero de una manera en que yo no fuera inmediatamente identificada como la responsable. Temía la represalia de mis hermanos si descubrían. La tercera fase dependería de la reacción de ella a la grabación. Durante 2 días dejé la grabadora funcionando, cambiando los casetes cuando todos salían de casa. Grabó muchas cosas inútiles: conversaciones banales, el ruido de la televisión, mi madre canturreando mientras lavaba los platos, pero nada de lo que yo realmente necesitaba. Hasta que en la tarde del tercer día ocurrió. Mi madre había ido al mercado y yo estaba en el patio, intencionalmente visible desde la ventana de la sala donde mis hermanos jugaban cartas. Estaba saliendo todo bien. Ellos me veían allí. Pensaban que estaban seguros para conversar abiertamente. Cuando mi madre volvió 2 horas después, esperé a que guardara las compras y saliera nuevamente al patio donde iba a tender ropa. Corrí al armario, tomé la grabadora y me encerré en el baño para oír lo que había captado. Y allí estaba. La conversación de mis hermanos, clara como el cristal. Hablaban sobre mí, sobre lo que me habían hecho, sobre cómo había sido divertido verme sangrar, llorar. Reían recordando detalles que me hacían estremecer solo de oír. Y lo peor, planeaban hacer de nuevo algo aún más divertido cuando tuvieran oportunidad. Sentí el estómago revolverse. Tuve que contener el vómito que subió por mi garganta. Era horrible oír aquello, revivir todo a través de sus palabras, pero al mismo tiempo sentí un alivio enorme. Lo había conseguido. Tenía la prueba que necesitaba. La segunda fase del plan era hacer que mi madre escuchara la grabación. Pero, ¿cómo? Si simplemente se la entregaba, mis hermanos sabrían que fui yo. Y si ella no creía, si pensaba que era algún tipo de broma maliciosa de mi parte, decidí por un enfoque indirecto. Al día siguiente, mientras todos estaban fuera, coloqué la grabadora en el cuarto de mis padres, escondida debajo de la cama, con el casete listo para reproducir. Entonces tomé un pedazo de papel y escribí con letra de molde para que no reconocieran mi caligrafía. Apriete play y sabrá lo que sus hijos hacen. Dejé la nota sobre su almohada, donde sería imposible no verla. Después salí para la escuela, el corazón acelerado, intentando actuar normalmente. Durante todo el día en clase no conseguí pensar en otra cosa. ¿Habría encontrado la nota? ¿Habría apretado el play? ¿Qué estaría pasando en casa en aquel exacto momento? Cuando volví de la escuela, la casa estaba silenciosa de una manera extraña. No había olor a comida en la estufa, no se oía la televisión o la radio. Llamé a mi madre, pero no obtuve respuesta. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Y si mis hermanos habían encontrado la grabadora primero? ¿Y si me estaban esperando para vengarse? Entré en la cocina de puntillas, lista para correr si fuera necesario. Fue cuando vi a mi madre sentada a la mesa, los ojos rojos de tanto llorar, una taza de café frío frente a ella. Al verme, se levantó de un impulso y me abrazó con fuerza, como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Susu, mi hija, ¿por qué no me lo contaste? Sollozó contra mi cabello. Hice lo que cualquier niña haría en esa situación. Me derrumbé en lágrimas en sus brazos. Todo el terror, todo el dolor, toda la soledad de los últimos meses desbordaron en sollozos desesperados. No podía hablar, solo llorar, aferrada a mi madre como si mi vida dependiera de ello. Cuando finalmente me calmé lo suficiente para hablar, conté todo desde el principio, desde los primeros juegos hasta el día terrible de la pistola. Hablé sin parar, las palabras brotando como de una presa que finalmente se rompe después de mucha presión. Mi madre escuchaba en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro pálido, apretando mis manos entre las suyas. Cuando terminé,
Parecía 10 años más vieja, el rostro marcado por una mezcla de horror, culpa y determinación. ¿Dónde están ellos?, pregunté finalmente, dándome cuenta de que la casa estaba vacía. Los mandé a casa de tu tío José en Tlacotalpan. Dije que era una emergencia familiar, que necesitaban quedarse allí unos días. Sentí un peso enorme saliendo de mis hombros. Ellos no estaban allí. No podían lastimarme. Estaba a salvo, al menos por ahora. ¿Qué va a pasar ahora, mamá? Ella respiró hondo, pasando la mano por mi cabello. Tu padre llega mañana. Vamos a resolver esto en familia, de la manera correcta. Asentí sin saber exactamente qué significaba de la manera correcta, pero confiando en que con mi padre en casa estaría protegida. Aquella noche dormí en el cuarto de mis padres, acurrucada entre las 2 almohadas, sintiendo el olor de mi padre en las sábanas, el perfume de mi madre en el aire. Por primera vez en meses, no tuve pesadillas. Sabía que la tormenta no había pasado, que lo peor tal vez aún estaba por venir cuando mi padre descubriera, cuando mis hermanos volvieran, cuando se tuvieran que tomar decisiones. Pero en aquel momento, en aquel pequeño intervalo de paz, me permití descansar. El día siguiente amaneció soleado, como si la naturaleza ignorara el drama que se desarrollaba dentro de aquella casa. Mi madre me dejó faltar a la escuela. Dijo que necesitaba descansar. Nos quedamos las 2 en casa, en un silencio extraño pero no incómodo. Ella me preparó atole en el desayuno, me trajo libros para leer, se quedó cerca todo el tiempo, como si intentara compensar los meses de distracción. De vez en cuando me tomaba, mirándome con una expresión que partía el corazón: culpa, arrepentimiento, tristeza profunda. Yo quería decirle que no era culpa de ella, que ella no podría saber, que mis hermanos eran muy buenos en esconder sus verdaderas naturalezas, pero las palabras no venían. Parte de mí, la parte herida y abandonada, quería que ella sintiera un poco del dolor que yo había sentido, no por venganza, sino para que entendiera, para que nunca más dejara que ocurriera. Mi padre llegó al final de la tarde, más delgado que cuando partió, la piel quemada por el sol, los ojos cansados del viaje. Apenas tuvo tiempo de dejar la maleta en el suelo antes de que mi madre lo jalara al cuarto, cerrando la puerta. Me quedé en la sala, hojeando un libro sin realmente leer, los oídos atentos a los sonidos que venían del cuarto. Al principio eran solo murmullos imposibles de entender. Después la voz de mi padre fue subiendo, más tensa. Oí algo romperse, tal vez un vidrio, quizá el portarretratos de la mesa de noche. Después silencio, largo y pesado. Cuando la puerta finalmente se abrió, mi padre salió con el rostro transformado. Nunca había visto aquella expresión en él, una mezcla de furia contenida y dolor profundo. Al verme, su mirada se suavizó un poco. Vino hasta mí, se arrodilló para quedar a mi altura, sujetó mis hombros con sus manos grandes y callosas. «Susu», dijo con la voz quebrada, «mi hija, perdóname por no estar aquí, por no protegerte». Lo abracé con toda la fuerza que tenía, sintiendo su olor familiar de sudor y jabón barato, el corazón latiendo fuerte contra mi mejilla. No necesité decir nada. Él sabía, lo sabía todo. «Vamos a resolver esto», prometió, apartándose para mirarme a los ojos. «Te juro por lo más sagrado, hija, nadie más va a lastimarte mientras yo viva». Aquella noche mi padre salió de casa solo, después de la cena. No dijo a dónde iba, pero vi que se ponía la pistola en el cinturón, escondida bajo la camisa. Mi madre no intentó impedirlo, solo se quedó en la ventana observándolo desaparecer en la oscuridad. Me quedé despierta esperándolo volver, el miedo mezclándose con la esperanza. ¿Y si hacía algo terrible? ¿Y si acababa preso? Yo perdería al único protector que tenía. Él volvió muy tarde, oliendo a tequila, los ojos rojos. No de bebida, percibí, sino de llanto. Mi padre, aquel hombre fuerte que nunca mostraba debilidad, había llorado. Fue directo al baño. Oí la ducha encendida durante mucho tiempo. Al día siguiente me despertó temprano. Pidió que preparara una maleta pequeña con alguna ropa y mis pertenencias más importantes. «Vamos a hacer un viaje, Susu, solo tú y yo». Preparé la maleta sin cuestionar, confiando en él ciegamente. Cuando salimos a la calle, vi una camioneta estacionada frente a casa. No era nuestra, debía ser prestada o alquilada.
Me despedí de mi madre en la puerta. Ella me abrazó durante mucho tiempo, llorando bajito. Sentí que algo importante estaba ocurriendo, algo que lo cambiaría todo, pero no comprendía exactamente qué. Te amo, hija. Nunca lo dudes. Y perdóname, por favor, perdóname. Entré en la camioneta con mi padre, saludando por la ventana mientras nos alejábamos. No pregunté a dónde íbamos, ni por cuánto tiempo. De alguna forma sabía que era mejor así. Sabía que cualquier lugar sería mejor que aquella casa donde había perdido mi inocencia, donde las paredes guardaban secretos tan horribles. Viajamos todo el día, parando solo para comer e ir al baño. Mi padre manejaba en silencio, de vez en cuando mirándome con una sonrisa triste. Cerca del anochecer, llegamos a una ciudad que nunca había visto antes, mayor que Veracruz, con calles pavimentadas y edificios de 2, 3 pisos. ¿Dónde estamos, papá? Córdoba, hija. Vamos a quedarnos aquí por un tiempo, hasta que las cosas se arreglen. Paramos frente a una casa pequeña pero bonita, con un jardín en el frente. Una señora de cabello gris nos esperaba en el portón. Mi tía Dulce, hermana de mi padre, que yo conocía solo de nombre y de fotos. Van a quedarse conmigo el tiempo que sea necesario, dijo abrazándome como si ya me conociera de toda la vida. Nos instalamos en el cuarto de huéspedes, yo en la cama, mi padre en un colchón en el suelo. Estaba exhausta del viaje, de las emociones, de todo. Me dormí casi inmediatamente, arrullada por la sensación de seguridad que hacía tanto no sentía. En los días siguientes, mi padre explicó lo que estaba pasando. Mis hermanos habían sido enviados a un internado en Ciudad de México, administrado por sacerdotes. Se quedarían allí al menos hasta cumplir 18 años. Mi madre estaba gestionando la venta de nuestra casa en Veracruz. Ninguno de nosotros volvería allí. ¿Y mamá?, pregunté. ¿Ella va a venir a vivir aquí también? Mi padre dudó, eligiendo las palabras con cuidado. Tu madre y yo necesitamos un tiempo separados, Susu. Lo que te pasó, ella se culpa mucho. Yo también me culpo. Vamos a intentar arreglar las cosas, pero va a tomar tiempo. Entendí, incluso con mis 9 años, que mi plan había funcionado mejor de lo que esperaba. Y peor también. Había conseguido justicia, me había librado de mis torturadores, estaba segura ahora, pero el precio había sido la destrucción de mi familia tal como la conocía. En los meses que siguieron, comencé una nueva vida en Córdoba, nueva escuela, nuevos amigos, nueva casa. Mi padre consiguió trabajo en una carpintería local. Ganaba mucho menos que en la maderera, pero era suficiente para mantenernos. Mi tía Dulce, que nunca tuvo hijos, me trataba como la nieta que nunca tuvo. Poco a poco fui sanando. Las heridas físicas desaparecieron, las emocionales comenzaron a cicatrizar. Aún tenía pesadillas, aún me asustaba con ruidos repentinos, aún tenía dificultad para confiar en las personas, pero estaba viva. Estaba segura, estaba reconstruyendo mi vida. Un día a la vez. Mi madre nos visitaba una vez al mes, siempre trayendo regalos, siempre llorando cuando llegaba la hora de irse. Percibí que ella también estaba intentando curarse, intentando aprender a ser una madre mejor, más presente, más atenta. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma. ¿Cómo podría? Pero encontramos un nuevo equilibrio basado no solo en el amor, sino también en el respeto mutuo que nace de quienes sobrevivieron juntos a una tormenta devastadora. En cuanto a mis hermanos, nunca más los vi. Supe años después que Alberto murió joven en un accidente automovilístico, borracho, volviendo de una fiesta. Antonio se mudó a Ciudad de México después de salir del internado. Perdimos contacto completamente. No sentí nada cuando supe de la muerte de Alberto, ni tristeza ni satisfacción. Solo un vacío, una ausencia de emoción que tal vez sea la marca más duradera que ellos dejaron en mí. Mi plan había dado resultado. Había conseguido exponer la verdad. Me había liberado del horror, pero nunca imaginé, aquella noche en que tracé mis estrategias a la luz de la lámpara, cuánto costaría aquella victoria, cuánto perderíamos todos en el proceso. Aún así, no me arrepiento, porque sobreviví. Y sobrevivir a veces es la mayor victoria que podemos alcanzar. Nuestra vida en Córdoba fue como plantar una semilla en tierra nueva. Comenzó pequeña, frágil, pero con tiempo y cuidado,
echó raíces fuertes y floreció. Mi padre y yo vivimos con tía Dulce casi 2 años, tiempo suficiente para que las heridas más profundas comenzaran a cicatrizar, para que yo volviera a sonreír de verdad, a jugar sin miedo, a dormir sin despertar gritando en medio de la noche. Mi padre dedicó cada minuto libre que tenía para ayudarme a reconstruir mi confianza. Los fines de semana me llevaba a pescar al río Papaloapan, ahora con otro significado. No más el río de mi infancia perdida, sino un lugar nuevo, de aguas que llevaban lejos los dolores del pasado. En las noches en que las pesadillas volvían, se sentaba al lado de mi cama, sujetaba mi mano hasta que me dormía nuevamente, contando historias de cuando él era niño, de cómo el cielo estrellado del interior era su mapa para navegar por la vida. «Mira hacia arriba, Susu», decía cuando íbamos al patio en las noches claras. «¿Ves esas estrellas? Cada una de ellas ya ha visto tanto, tanto sufrimiento, tanta alegría. Y ellas continúan allí, brillando. Así es como tú vas a ser. Vas a seguir brillando, no importa lo que hayas pasado». Cuando cumplí 11 años, mi padre anunció que habíamos ahorrado lo suficiente para tener nuestra propia casa. No era gran cosa. 2 cuartos pequeños, sala y cocina juntas. Un patio pequeño donde pronto plantó albahaca y hierbabuena para perfumar la vida, como decía. Pero era nuestra, un lugar sin malos recuerdos, sin fantasmas en las esquinas, sin pesadillas escondidas en las paredes. Fue en esa época también que mi madre se mudó más cerca. No volvió a vivir con nosotros. Las heridas entre ella y mi padre eran demasiado profundas. La confianza, demasiado rota para ser completamente restaurada, pero alquiló una casita a unas cuadras de la nuestra. Comenzó a trabajar como costurera para mantenerse. Poco a poco establecimos una nueva rutina. Ella venía a almorzar con nosotros los domingos. Yo pasaba algunas tardes en su casa después de la escuela. La relación entre ella y yo nunca más fue la misma. ¿Cómo podría serlo? Entre nosotras siempre estaba aquella sombra, aquella pregunta no formulada. ¿Por qué no viste? ¿Por qué no me protegiste? Pero con el tiempo aprendí a ver más allá del fracaso de ella. A ver a una mujer que también fue víctima a su manera, víctima de una crianza que le enseñó a mirar a un lado, a no hacer preguntas difíciles, a creer que los hombres de la casa siempre tenían razón. Víctima de su propia ingenuidad, de la confianza mal depositada en los hijos que creía haber criado bien. No fue fácil perdonarla. Algunas noches, acostada en mi cama nueva, aún sentía rabia hacia ella. Rabia por haber sido tan ciega, tan ausente cuando más la necesité. Pero mi padre, con toda su sabiduría simple de hombre del interior, me ayudó a encontrar el camino hacia el perdón. Guardar rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona muera, Susu, me dijo una vez mientras arreglábamos juntos una silla rota. Solo tú te lastimas. Tu madre ya carga el peso de lo que pasó. Ella nunca se perdonará completamente. No necesitas cargar ese peso también. Y así, poco a poco, dejé que la rabia se fuera. No de golpe, no completamente, pero lo suficiente para reconstruir una relación que, si no era perfecta, al menos era honesta. Mi madre nunca volvió a ser aquella persona distraída, siempre corriendo para chismear con las vecinas. Se volvió más callada, más atenta, como si estuviera siempre alerta, siempre observando para nunca más pasar por alto las señales que un día ignoró. A los 13 años comencé a tener las primeras señales de que me estaba convirtiendo en mujer, mi cuerpo cambiando, los primeros ciclos, aquella confusión de sentimientos que trae la adolescencia. Fue una etapa difícil. Los traumas del pasado volvieron con fuerza, ahora que mi cuerpo me recordaba dolorosamente lo que había sucedido. Tuve miedo de hacerme mujer, miedo de ser vista de esa forma por los hombres, miedo de ser tocada nuevamente. Mi madre, percibiendo mi angustia, hizo algo que nunca imaginé que haría. Buscó ayuda. No había psicólogos en Córdoba en aquella época, al menos no accesibles para gente sencilla como nosotros. Pero había una maestra jubilada, doña Cecilia, conocida por su sabiduría y discreción, que a veces aconsejaba a mujeres y niñas en dificultades. Fue mi madre quien me llevó hasta ella, una tarde de sábado, las 2 de la mano por primera vez en años. Doña Cecilia ha ayudado a mucha gente, me explicó en el camino. Incluso a mí, después de lo que te pasó.
Tal vez pueda ayudarte a ti también. Doña Cecilia vivía en una casa antigua llena de libros y plantas. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño severo, pero ojos dulces detrás de las gafas de montura pesada. Me recibió con una sonrisa amable, sin preguntas invasivas, sin prisa. En las semanas que siguieron, pasé muchas tardes en aquella sala de paredes amarillentas, conversando con ella. No era terapia en el sentido formal como la conocemos hoy. Era más como una amistad entre una niña herida y una mujer sabia que había visto mucho de la vida. Doña Cecilia me prestaba libros, me enseñaba a bordar, actividad que descubrí que tenía un efecto calmante y sorprendente, y principalmente me escuchaba. Poco a poco, bajo su orientación paciente, fui entendiendo que lo que me pasó no definía quién era yo o quién sería, que mi cuerpo seguía siendo mío a pesar de lo que me hicieron, que tenía derecho a sentir rabia, miedo, confusión, pero también tenía derecho a sentir alegría, esperanza, incluso deseo algún día, cuando estuviera lista. Lo que te hicieron fue terrible, Zuleida, me dijo una vez, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando decía algo importante. Pero tú no eres lo que te hicieron. Tú eres lo que eliges hacer con lo que te hicieron. Aquellas palabras se quedaron conmigo, un faro en los momentos más oscuros de mi adolescencia. Y fueron muchos momentos oscuros. Tuve dificultades para hacer amistades verdaderas. Siempre desconfiaba de las intenciones de las personas. Siempre esperaba traición. Los chicos me causaban pavor. Huía de cualquier contacto, de cualquier mirada que pareciera tener segundas intenciones. Mi padre, viendo mi lucha, intentaba ayudar a su manera. Nunca forzó temas que me incomodaban, pero tampoco fingió que el problema no existía. Creó un ambiente seguro donde yo podía hablar o quedarme en silencio, donde podía llorar sin explicaciones, donde podía ser simplemente yo misma, con todas mis cicatrices. Fue alrededor de mis 15 años que él conoció a Teresa, una viuda que trabajaba en la panadería cerca de la carpintería. Era una mujer sencilla, honesta, con una sonrisa fácil y manos que siempre olían a levadura. Al principio mi padre ni me contó que estaba saliendo con ella. Creo que tenía miedo de mi reacción, miedo de que me sintiera traicionada o sustituida. Cuando finalmente presentó a Teresa como una amiga especial, me puse a la defensiva. La miré con desconfianza, buscando señales de falsedad, de peligro. Pero solo encontré amabilidad genuina, respeto por mi espacio, una paciencia que nacía del entendimiento. Ella también tenía sus propias historias de dolor, aunque diferentes de las mías. Tu padre me contó un poco sobre lo que pasaste, Susu, me dijo un día cuando estábamos solas, ordenando la cocina después de un almuerzo de domingo. No los detalles, claro, pero lo suficiente para entender que eres una niña muy fuerte, muy valiente, y quiero que sepas que nunca voy a intentar ocupar el lugar de tu madre, ni apresurar nuestra amistad. Estoy aquí si quieres hablar o solo quedarte en silencio conmigo. El tiempo es tuyo. Aquella honestidad, aquel respeto por mi ritmo, fue lo que comenzó a derribar las paredes que había construido alrededor de mi corazón. Poco a poco Teresa se convirtió en una presencia bienvenida en nuestra casa y después en nuestra vida. Cuando mi padre preguntó, un año después, si me molestaría si ellos se casaran, me sorprendí a mí misma respondiendo sinceramente que no, que me alegraría por él, por ellos. Tal vez fue la primera vez que puse la felicidad de otra persona por encima de mi miedo, de mi incomodidad. Fue un pequeño triunfo, una prueba de que estaba cicatrizando por dentro. La boda fue sencilla, en el registro civil, seguida de un almuerzo para pocos amigos en el patio de nuestra casa. Mi madre no asistió. Dijo que se alegraría a distancia, que aún no estaba lista para ver a mi padre con otra mujer. Entendí. No insistí. Cada uno de nosotros tiene su propio tiempo para sanar ciertas heridas. Teresa se mudó a nuestra casa, trayendo consigo apenas algunas maletas de ropa y muchas macetas de plantas. Reorganizamos los espacios, creamos nuevas rutinas. Fue extraño al principio tener otra mujer adulta en casa después de tantos años solo con mi padre. Pero Teresa tenía un don para hacer los espacios acogedores, para hacer que las transiciones parecieran naturales, para dar tiempo al tiempo.
Fue con ella que aprendí a cocinar de verdad, no solo lo básico para sobrevivir, sino platillos que traían alegría, que reunían a las personas alrededor de la mesa. Fue con ella también que comencé a hablar sobre cosas de mujer, dudas sobre mi cuerpo, sobre relaciones, cosas que no conseguía discutir con mi madre por el peso de la historia compartida, y mucho menos con mi padre, por más comprensivo que fuera. A los 17 años terminé la secundaria. Todo un logro para una niña del interior en aquella época. Mi padre quería que continuara estudiando, tal vez que hiciera la escuela normal, que me convirtiera en maestra. Pero yo tenía otros planes. Quería distancia, quería aire nuevo, quería ver hasta dónde podían llevarme mis alas. «Quiero ir a Ciudad de México, papá», anuncié una noche de domingo después de la cena. «La prima de Teresa dice que puede hospedarme mientras busco trabajo. Quiero conocer la ciudad grande». Vi el miedo en sus ojos, el miedo de perderme, de no estar allí para protegerme, de que el mundo allá fuera demasiado cruel para una niña con tantas cicatrices invisibles. Pero vi también la comprensión, el respeto por mi decisión, el orgullo por la mujer fuerte en que me estaba convirtiendo. «Si es lo que quieres, Susu, no voy a impedírtelo», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Pero prométeme que te vas a cuidar, que vas a escribir todas las semanas, que volverás si las cosas no salen bien». Lo prometí, claro, y mantuve la promesa. Escribí todas las semanas durante los primeros meses en la Ciudad de México, contando sobre mi trabajo como dependienta en una tienda de telas en la zona rosa, sobre el cuarto pequeño pero limpio que alquilaba de una señora española, sobre el mar de gente que veía todos los días camino al trabajo. La Ciudad de México de los años 60 era un mundo completamente diferente de todo lo que yo conocía. Grande, ruidosa, llena de posibilidades y de peligros. Me sentí perdida al principio, asustada con la rapidez con que todo ocurría, con la cantidad de gente, con la impersonalidad de las relaciones, pero también me sentí libre. Libre para ser quien yo quisiera, sin el peso del pasado, sin las miradas de lástima o curiosidad de las personas que sabían o sospechaban de mi historia. En la Ciudad de México nadie sabía quién era yo o lo que había pasado. Era apenas una chica más del interior intentando probar suerte en la gran ciudad. Fue en la Ciudad de México donde conocí a Gerardo, el hombre que se convertiría en mi esposo. Trabajaba como contador en una empresa cercana a la tienda donde yo era dependienta. Venía a comprar telas para su madre, una señora que hacía trabajos de costura en casa. Al principio, apenas noté sus visitas frecuentes, sus intentos torpes de entablar conversación. Estaba tan acostumbrada a levantar muros a mi alrededor cuando se trataba de hombres, que casi perdí la oportunidad de conocer a uno de los pocos buenos que cruzaron mi camino. Fue necesario que mi compañera de trabajo, Marta, me diera un codazo y dijera: «Ese muchacho de lentes está interesado en ti, ¿sabes?», para que finalmente prestara atención. Y aún así, tardé meses en aceptar tomar un café con él después del trabajo. Más meses todavía para permitir que me acompañara hasta la parada del autobús, y casi un año hasta aceptar una invitación para conocer a su familia en un almuerzo de domingo. Gerardo era paciente, respetuoso de mis límites, sin nunca preguntar explícitamente por qué los tenía. Parecía entender instintivamente que había algo en mi pasado que me hacía desconfiar, retroceder, levantar barreras. Y en vez de forzar esas barreras, simplemente las aceptaba como parte de quién era yo, esperando que con tiempo y confianza yo misma las derribara cuando estuviera lista. Después de 2 años de un noviazgo que más parecía una danza cuidadosa, 2 pasos adelante, 1 paso atrás, finalmente le conté mi historia. No todos los detalles, no las partes más oscuras, pero lo suficiente para que entendiera por qué a veces me quedaba paralizada cuando me tocaba por sorpresa, por qué ciertos temas me hacían palidecer, por qué tenía tantas pesadillas. Él escuchó en silencio, sosteniendo mis manos, los ojos fijos en los míos, no con lástima, no con horror, sino con una compasión profunda, un respeto que me hizo llorar de alivio. Cuando terminé, simplemente me abrazó, un abrazo gentil que decía todo lo que las palabras no podían expresar. «Gracias por confiar en mí», dijo finalmente. «Te amo, toda tú, incluyendo las partes lastimadas, las partes que aún están sanando. Y voy a estar aquí por el tiempo que quieras,
al ritmo que necesites. Nos casamos en 1970, en una ceremonia pequeña con solo nuestras familias más cercanas. Mi padre vino desde Veracruz con Teresa, orgulloso y emocionado de verme dar ese paso que por tanto tiempo pareció imposible. Mi madre también vino, más delgada y envejecida de lo que recordaba, los ojos brillando de lágrimas cuando me vio en el sencillo vestido blanco, que ella misma había cosido como regalo de boda. Fue un día de reconciliaciones silenciosas, de puentes reconstruidos sobre aguas turbulentas. Vi a mi madre y a mi padre conversando civilizadamente por primera vez en años. Vi a Teresa tratando a mi madre con respeto e incluso cariño, sin competencia ni resentimiento. Vi a mi familia rota encontrando un nuevo equilibrio, imperfecto pero funcional. La vida con Gerardo fue un proceso continuo de sanación. Tuvimos nuestros altibajos, claro, momentos en que el pasado volvía como un fantasma, en que los traumas resurgían en las horas más inesperadas, noches en que yo despertaba gritando, días en que no soportaba ser tocada. Pero él nunca se rindió, nunca perdió la paciencia, nunca me hizo sentir rota o defectuosa. Tuvimos 2 hijos, Pablo en 1972 y Mariana en 1975. La maternidad fue otro campo de batalla donde enfrenté mis demonios. Tuve miedo de no saber proteger a mis hijos, de repetir los errores de mi madre, de no percibir señales de peligro. Pero también encontré en ellos una fuerza que no sabía que tenía, una determinación feroz de crear un ambiente seguro, de nunca permitir que pasaran por lo que yo pasé. Fui una madre vigilante, tal vez demasiado. Tardé en aprender a soltar las riendas, a confiar en que el mundo no siempre es un lugar peligroso, que no todos los hombres son depredadores, que no todas las familias esconden secretos terribles. Pero con el apoyo de Gerardo, con la ayuda de terapia que finalmente pude hacer ya adulta, encontré un equilibrio. Aprendí a proteger sin asfixiar, a amar sin proyectar mis miedos, a confiar en el proceso de crecimiento de mis hijos. Mi padre falleció en 1985, de un infarto fulminante mientras trabajaba en la carpintería. Tenía 65 años, aún fuerte, aún lleno de vida. El dolor de su pérdida fue como perder una parte de mí misma. Él, que había sido mi puerto seguro, mi héroe, el hombre que me salvó cuando más lo necesité. En el entierro, mirando su rostro sereno en el ataúd, agradecí silenciosamente por todo lo que me enseñó, por el coraje de hacer lo correcto aun cuando dolía, por la capacidad de volver a empezar, de construir algo nuevo de las cenizas del pasado, por el amor incondicional que nunca falló incluso en las horas más oscuras. Mi madre lo siguió 3 años después, de un cáncer que consumió su cuerpo frágil en cuestión de meses. Nos reconciliamos verdaderamente durante su enfermedad, en las largas tardes que pasé al lado de su cama en el hospital. Hablamos de cosas que nunca habíamos conseguido abordar antes. Lloramos juntas por las oportunidades perdidas, por las heridas que tardaron tanto en cicatrizar. «Eres más fuerte de lo que yo jamás fui, hija», me dijo pocos días antes de partir. «Siempre lo fuiste. Rompiste el ciclo, no repetiste los errores, construiste algo hermoso a partir de tanto horror. Estoy orgullosa de ti. Espero que lo sepas». Supe en aquel momento que finalmente la había perdonado completamente, que finalmente habíamos encontrado paz una con la otra y dentro de nosotras mismas. La vida continuó, como siempre continúa. Vi a mis hijos crecer, graduarse, construir sus propias familias. Conocí a mis nietos, 5 en total, cada uno trayendo una alegría diferente a mi vejez. Me jubilé del trabajo como gerente de la tienda de telas, donde hice carrera a lo largo de los años. Perdí a Gerardo en 2010, después de 40 años de un matrimonio que fue mi mayor prueba de que es posible amar y ser amada incluso después de tanto sufrimiento. Y ahora, a los 76 años, sentada en esta mecedora en Veracruz, sí, volví a mi ciudad natal después de tantos años, para cerrar un ciclo, para hacer las paces con el lugar que vio destruirse mi infancia. Decidí finalmente contar mi historia, no por venganza, no por autocompasión, sino porque sé que en algún lugar, tal vez incluso viendo este video ahora, hay una niña, una mujer, viviendo su propio infierno particular,
alguien que se siente sola, que piensa que nadie va a creerle, que cree que no hay salida. Y si mi historia puede dar esperanza a esa persona, si puede mostrar que es posible sobrevivir, reconstruir, encontrar felicidad incluso después del peor de los horrores, entonces habrá valido la pena revivir estos recuerdos dolorosos. Mis queridos, si han llegado hasta aquí en este viaje conmigo, mi corazón rebosa de gratitud. No es fácil escuchar historias como la mía. No es cómodo enfrentar la realidad del abuso, del silencio cómplice, de las vidas marcadas por la violencia. Pero es necesario que hablemos de esto, que saquemos a la luz lo que durante tanto tiempo se escondió en las sombras. Si este video les tocó de alguna forma, les pido de corazón que den su like, que se suscriban a Memorias de las Abuelas. Cada suscripción ayuda a llevar este mensaje importante a más personas que necesitan oír que no están solas, que hay esperanza, que hay vida más allá del abuso. Recuerden siempre, su historia no define su futuro. Sus cicatrices son marcas de batallas que sobrevivieron, no de derrotas. Y mientras haya vida, existe la posibilidad de volver a empezar, de sanar, de transformarse. Desde el fondo de mi corazón, esta abuela de 76 años, que conoció lo peor y lo mejor de la vida, les agradece por haber escuchado. Que Dios los bendiga y proteja.